Hola, buenas tardes. Soy Alex Luna, cofundador de Lowit Group, junto con Juan Carlos, mi hermano. Y hoy tenemos el gusto de presentarles el webinar The Road to Chasing Dragons. Es un evento gratuito que estamos compartiendo como un preámbulo del evento presencial que tendremos el 25 de febrero en Ciudad de México, que es The Chasing Dragons. Y esta parte que estamos disfrutando y compartiendo el día de hoy, tendremos esta agenda que es sumamente interesante, hablando José Antonio Lozano de los desafíos del cambio de época, Juan Carlos hablando de los ataques contra ESG y reconociendo el elefante en la sala, que es un tema que, bueno, creo que lo estamos viviendo todos con todas las noticias que vemos todos los días en la tele, en el radio, en internet. Después nos acompaña Carmelo Santillán hablando de su punto de vista de qué viene para ESG en 2025. Tenemos a Ana Laura Fernández hablando de la importancia y la definición de lo que es la inversión de impacto y la relevancia que esto tiene. Tenemos a Israel Hurtado hablándonos también de la energía alternativa a través del hidrógeno verde y a María José Treviño, también hablando del impacto que tienen las nuevas regulaciones energéticas en las estrategias corporativas. Es una tarde, un par de horas súper interesantes con estas cápsulas de estos expertos amigos que nos están compartiendo hoy en día su experiencia. Y como siempre, todo esto agradeciendo a nuestros amigos patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Tenemos a Genius Soft, tenemos a Aliatica, tenemos a NetDocuments, Logistic, OpsLink y S10 Plus. Y otros socios estratégicos que son fundamentales para la difusión de estos eventos. Tenemos a Tirán Loblanche, a IACE, Lex Latin, Derecho Práctico a la Universidad Panamericana, a la ANADE, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la Cámara Verde de Comercio, al Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, Abogadas MX, CEMEFI, Global Legal Tech Hub, Céspedes, y otros más que están haciéndolo de manera individual, compartiendo en sus redes este tipo de eventos que compartimos con mucho gusto con ustedes. Y compartirles que este tema de ESG, transformación digital, son cambios que ya vienen en el transcurso de los años. Este es nuestro tercer año consecutivo de Chasing Dragons, pero al final son cambios que hay que ir tomando y se necesita valentía y visión para ir tomando esto. El tema de la sostenibilidad es un tema que pues siempre ha existido, no dejará de existir tampoco, quizá los nombres cambien, quizá los formatos cambien, se podrán hacer más sencillos o más complicados, pero son cuestiones y pilares necesarios que se tienen que ir tomando en cuenta por el largo plazo y el beneficio del planeta y sobre todo de los humanos que son los que usamos y vivimos aquí en este planeta. Estos eventos los hacemos eh, de manera gratuita, como es este caso, para difundirlo a mucha mayor audiencia en el mundo hispano. Tenemos amigos en España y toda América que, perdón, estas difusiones las hacemos por estos medios para alcanzar a otras geografías que no podrán estar aquí presencialmente el día 25 de febrero, pero es importante que se informen y con estos expertos que nos acompañan, que tengamos la oportunidad de compartir todas estas experiencias. Gracias por acompañarnos el 25 de febrero presencial en Ciudad de México, los que puedan estar. Más adelante compartiremos información de esto. Es un evento VIP en el Club de Industriales de Ciudad de México en Polanco y ahí estaremos no solo compartiendo información, sino teniendo la gran oportunidad de compartir un espacio de networking con los ponentes y con los asistentes que estarán acompañándonos, lo cual es sumamente de gran valor para todos los que nos acompañan. Aquí les pongo algunos de los
speakers que estarán ese día del evento, pero en la página web se podrán ver con más detalle la agenda y todos los contenidos que vamos a estar compartiendo ese día presencialmente. Quedan pocos lugares, es un espacio reducido, no te lo pierdas, ojalá nos podamos acompañar y ver por allá y comencemos en este momento. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Soy José Antonio Lozano, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Hoy especialmente me da mucho gusto saludar a Alejandro, a Juan Carlos Luna, el OWIT, en este gran evento de Chasing Dragons, una gran iniciativa en la que me da mucho gusto participar con una reflexión que me parece de la mayor trascendencia. A veces cuando vemos las olas de lo que está sucediendo, la velocidad de los cambios, no cabe duda, muchos intelectuales en el mundo lo sostienen, en los últimos 35 años hemos cambiado más como humanidad que en los anteriores 500 años. Pero todos estos cambios, ¿a dónde nos están llevando? Los cambios de regulación parecería que en ocasiones van en una dirección y después en sentido opuesto. ¿Hacia dónde va el mundo? Yo quisiera hoy hacer algunas reflexiones más de fondo con ustedes, entrar al momento que estamos viviendo con mayor profundidad. Y déjenme arrancar de una idea que me parece esencial, una provocación que quiero hacerles, una hipótesis, que es la siguiente. Miren, más que un mundo de muchos cambios, y ya lo decíamos hace un momento, muchísimos cambios en estos 35 años, estamos viviendo un verdadero cambio de época histórica. Y esto que les digo es de una profundidad enorme. Quizás todavía hoy no somos conscientes de lo que está pasando con la humanidad, pero para que quede claro a qué me refiero, la profundidad de lo que significa un cambio de época histórica, déjenme decirles que desde que existe la humanidad en el mundo, desde que hay racionalidad, desde que existimos los seres humanos, ha habido cuatro épocas históricas, cuatro grandes volúmenes de la historia. Claro, uno podría decir que cada uno de esos volúmenes tiene muchos subcapítulos, pero en realidad, desde que surge el hombre hemos pasado por la prehistoria, luego siguió la antigüedad, cuando surgen las primeras civilizaciones, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, luego la Edad Media, que duró 1000 años, del siglo V al XV, y luego la modernidad, que surge en el siglo XV, y ahora es cuando estamos frente a una situación de la que todavía no somos conscientes. Yo muchas veces digo a mis alumnos en el aula, lo he comentado en otras ocasiones hablando de este tema, ¿cuántas generaciones en la historia del mundo les ha tocado un cambio de época histórica? A muy pocas generaciones. Realmente son contadas. Claro, los cambios de época histórica no se pueden ver en el momento porque hace falta, para entender la importancia de lo que ocurre, tener la perspectiva del tiempo. Es como si nos revolcara una ola, no sé si les ha ocurrido en la playa y ya no sabes si la playa está para adelante, si te quedó para atrás. No sabemos en dónde estamos en realidad, pero es por eso, porque estamos en el epicentro de un cambio de época. Los cambios de época histórica, por otra parte, no se dan solamente porque hay avances tecnológicos. Claro que eso influye, claro que influye, pero si comparáramos, por ejemplo, la tecnología que había en el mundo a mediados del siglo XVII y la comparáramos con la tecnología de mediados del siglo XX, son dos mundos totalmente diferentes. No tienen nada que ver uno con el otro. Y sin embargo, en ambos momentos estábamos inmersos en la modernidad. ¿Y por qué? Estábamos inmersos en la modernidad porque la manera de pensar de las personas era más o menos similar entre los siglos XVII y XX. Los valores, la cosmovisión, que así se dice, la manera en que nosotros nos representamos, nos hacemos una idea del mundo, de hacia dónde queremos ir, lo que nos ilusiona, con qué perspectiva planteamos nuestra vida, pues era muy similar.
Fíjense ustedes que entonces que lo que hace un cambio de época histórica no es que cambien las cosas externas, sino es cuando cambiamos las personas. Y de eso es de lo que estamos hablando. Estamos teniendo cambios antropológicos muy profundos en el tiempo actual. Y esos cambios son de los que yo quisiera hablarles con un poco más de detalle para comprender después lo que ustedes verán seguramente en muchas otras de las sesiones que aquí tendrán en temas regulatorios, en macro tendencias, megatrends que hay hoy a nivel internacional. Para entender esto, para entender lo que nos está pasando como personas, déjenme irme en una reflexión, en una especie de máquina del tiempo, a un año que fue muy importante en la historia del mundo. Fue el año de 1989. Muchos de ustedes recordarán ese año que hubo cambios impresionantes en la geopolítica global, como los está viendo ahora. Cambios profundos, la caída de la cortina de hierro, recordarán la caída del muro de Berlín, ese tiempo en el que parecía que el mundo dejaba de ser bipolar, que dejaba de tener tensiones, que parecía que el mundo avanzaba hacia la globalización, que parecía que el mundo iba hacia la democratización, que la democracia liberal iba a imperar los siguientes años, un momento de gran optimismo en el mundo. También se hacían análisis en algunos centros de pensamiento que daban cuenta de que a pesar de todo ese optimismo, la humanidad estaba también comenzando a vivir un momento inédito, un momento que no se parecía a ningún otro en la historia. Claro, muchos de ustedes me pueden decir que no acaso cada momento de la historia es diferente del anterior. Sí, la respuesta es por supuesto. Pero también la respuesta es que la historia tiene ciclos. Hay momentos de la historia en que tenemos una gran expansión cultural, económica, mucho optimismo, esperanza en el futuro, y hay momentos de decadencia, momentos como la caída del Imperio Romano en el siglo V, más adelante el Imperio Otomano, civilizaciones que han venido decayendo y al final inclusive han terminado, han implotado, han dejado de existir. Si uno compara las características de esos momentos, las sociedades que crecían tienen muchos parecidos, cómo crecía el lenguaje, la economía y demás. Y uno hace casi, casi como si fuera un guión. Lo mismo pasa con los momentos de decadencia, por poner ejemplos. Bueno, pues lo que empezó a pasar en 1989 se salió de los ciclos. Es algo que a ninguna otra generación jamás había visto. Algo totalmente inédito. Los intelectuales lo tradujeron en idioma inglés como el momento VUCA, en castellano como el momento VICA por sus siglas. Un momento en la historia de la humanidad de altísima, altísima volatilidad. ¿Por qué? Porque hoy los cambios son de tal velocidad que ya no alcanzamos o no alcanzamos a digerir el cambio cuando ya estamos en lo siguiente, ya estamos en lo siguiente, un mundo, como decía Sigmund Bauman, líquido que se nos va entre las manos. Un mundo también de una enorme incertidumbre. A diferencia de lo que ocurría hace años, hoy no hay claridad, ya no digo de lo que va a pasar en los siguientes 4 o 5 años, lo que va a pasar los próximos 6 meses. Hasta hace algunos años era típico en empresas de negocios como el IPADE, donde a mí me toca dar sesiones, la planeación estratégica de carácter quinquenal, cuadrienal, a 4 a 5 años. Hoy eso se ha dejado de usar porque es muy difícil prever qué va a pasar en 4 o 5 años y no sabemos qué va a suceder en 6 meses. Un mundo también de gran complejidad, esa es la sede VICA, porque hoy los elementos tecnológicos, sociales, la manera en que nos relacionamos las personas se ha vuelto mucho más complicada, mucho más compleja, más difícil de comprender. Y uso la palabra comprender aquí con H intermedia, más difícil de captar. Y un mundo ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque no sabemos a dónde va. Pues este momento VICA empezó a surgir en esos años 89-90, a crecer en la primera década de los años 2000 y empezó a tener tal peso que empezó a marcar mucho lo que ocurría en las sociedades.
pero más allá de lo que ocurría en las sociedades, lo que ocurría en las personas. ¿Por qué digo lo que ocurre en las personas? Porque miren, el ser humano antropológicamente no está hecho para vivir, para subsistir en un ambiente de permanente volatilidad e incertidumbre. El ser humano necesita ciertas certezas, ciertas ideas de que las cosas van a funcionar, cierta confianza en el futuro. Cuando eso no ocurre, hay una especie de malestar generalizado, que eso explica muchos movimientos sociales y políticos de los últimos años, ese malestar conjunto en el mundo. Bueno, pues este momento VICA empieza a crecer en los años 2000, llegan del 2010 al 2020, una década también compleja, y llegamos finalmente al final de la década, ya cerca del 2020, cuando nos enteramos pues que había aparecido un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan, un virus de la familia corona, pero de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Bueno, pues ese virus nunca nos lo imaginamos. En ese momento, septiembre del 19, octubre del 20, cuando se empezó a conocer a nivel global que iba a ser la crisis sanitaria más grande que recordáramos en más de 100 años. Y a ese virus y a esa crisis sanitaria le siguió una gran crisis económica, la más grande que tengamos documentada, por primera vez que sepamos en la historia moderna, reciente, contemporánea. La quiebra de la economía no fue en la demanda agregada, las cosas que nosotros podemos comprar, por decirlo de alguna manera, sino en la oferta agregada, que no había cosas que comprar. Por eso ustedes recordarán, en algunas agencias de coches tardaban hasta un año en dar coches, etcétera, ¿no? Una crisis también de carácter educativo. En México, a nivel nacional, en el curso escolar 2021, abandonaron el sistema educativo más de 5 millones de estudiantes, o sea, 1 de cada 6. Y un momento también muy difícil en la parte anímica, y en esa me quiero centrar para entender hacia dónde estamos yendo el día de hoy. Ya se decía en el año 2018, por este momento VICA, que la principal causa de discapacidad laboral para el año 2020, 2018, no se sabía que iba a haber una pandemia. Sin la pandemia, se decía ya que la principal causa de discapacidad, pues, laboral serían la ansiedad y la depresión, o sea, las enfermedades mentales. Con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe impresionante. Octubre de 2020, piensen ustedes, que fue cuando se emitió el informe. Llevábamos medio año encerrados, no había todavía vacunas, veíamos las curvas de contagio en muchos países hacia arriba. Pues en ese momento se decía que la mitad de la población mundial, fíjense ustedes, 1 de cada 2 personas estaba pasando por momentos de depresión o ansiedad. Pues de las 4 crisis, la sanitaria, con o sin datos verídicos en algunos países, la verdad de las cosas es que todos los días tuvimos datos de número de contagios, número de fallecidos, número de vacunados. De la economía tenemos permanentes datos de esas 2 crisis, ¿no? Tenemos indicadores permanentes desde tipos de cambio, inflación, confianza del consumidor y del productor y un largo etcétera. Pero no tenemos datos del tamaño de la crisis educativa que nos ha quedado en el mundo y no tenemos datos del tamaño de la crisis eh, de carácter psicológico que nos quedó con todo ello. Podríamos decir que estas últimas 2 crisis, la educativa y la psicológica, son crisis de mucho más largo anclaje, más profundas, si bien más silenciosas, más difíciles de sacar adelante. Y esas 2 crisis son las que están marcando en gran medida el cambio de época y están marcando la percepción que tienen los agentes sobre la regulación, sobre la política, sobre el futuro del mundo. Y ahora me quiero referir de manera muy particular a una circunstancia que nos ha dejado toda esta situación. Esa pandemia, ese momento VICA,
pues nos ha dejado en términos generales en el mundo con una gran, vamos a decirlo de esta manera, desconfianza, miedo hacia el futuro. Algunos lo llaman futurofobia. Un libro, quizás uno de los libros más leídos en España en el año 2021, escrito por un millennial, Héctor García Barnés, se titulaba así, Futurofobia. Y él definía la futurofobia en ese libro, que se puede conseguir, está en Kindle, como esa sensación o ese miedo al futuro, de que todo lo que va a ser más adelante, todo el futuro será peor que lo que ya tenemos. Lo que está por venir va a ser peor que lo que tenemos el día de hoy. Imagínense esa visión en la juventud. Claro que eso implica cambios, cambios en torno a los valores que le damos a las cosas, cambios en torno a nuestros valores hacia el medio ambiente, hacia lo social, cambios que tenemos en torno hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Por eso yo quiero cerrar con ustedes con una reflexión que me parece muy importante para todo el coloquio en el que nos encontramos el día de hoy. Una reflexión que de alguna manera pueda dejarles a ustedes y también a las personas que tienen cerca unas poquitas reflexiones de cómo enfrentar este cambio de época, cómo enfrentarlo para obtener esperanza. Porque quien pierde la esperanza lo ha perdido todo. Lo peor que puede perder el hombre es la esperanza. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es la desesperanza, estar desesperado, porque eso acaba con las fuerzas interiores para salir adelante. Por eso la recuperación de la esperanza es fundamental para luego plantearse los valores y los temas que queremos regular y hacia dónde queremos llevar el mundo. Pero un mundo sin esperanza es un mundo en el cual muchos de los valores que podemos sostener en materia ecológica, muchos de los valores que podemos de alguna manera validar en materia social, muchos de los valores de construcción de un mundo se nos caen de las manos, porque es un mundo en el que no creemos. Y así quiero dejarles un par de consejos el día de hoy para ustedes y para aquellas personas con las que ustedes convivan, que puedan transmitirle este tipo de consejos, este par de consejos que creo que pueden ser ideas útiles. La primera idea es recordar una cuestión que parecería contradictoria, pero es muy propia de la naturaleza humana. El hecho de que para el ser humano superar una adversidad, ojo, superar una adversidad, no dije caer en la adversidad, sino superar la adversidad, incrementa nuestra capacidad para ser felices. Es increíble cómo las personas a veces, las adversidades son buenas amigas, son buenas compañeras, cómo la situación que estamos viviendo le podemos encontrar un sentido. Resulta que un corazón cicatrizado tiene mayor sensibilidad que uno que no ha sufrido un rasguño. ¿Cuántas veces no hemos visto una persona que lo ha tenido todo y vive deprimida? Y personas que viven a contrapelo, como el caso de Niji Bujicic, este australiano que nació sin brazos y sin piernas, que se quiso suicidar de niño, pero que ya de adulto lleva una vida normal, es un hombre casado, con hijos, y que se dedica a dar conferencias motivacionales y en las que habla de la adversidad como una amiga que le permitió ser mejor ser humano. Y por otro lado, el segundo consejo es plantearles una idea que es con la que yo quiero cerrar el día de hoy mi participación. Quizás este es el consejo más importante que yo les puedo dejar, que es entender el propósito de nuestra vida, el sentido que tiene todo esto. Si nosotros no tenemos claro el propósito, si no tenemos claro el sentido, pues no tenemos claro nada. Y creo que hay que construir a partir de allí. Esto me recuerda mucho un libro clásico que quizás algunos de ustedes han conocido, han leído, de un psiquiatra de origen austriaco judío que se llamó Viktor Frankl. Viktor Frankl vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y por ser judío y en Austria, pues fue llevado a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración, llevado ahí, de hecho, el hombre en busca de sentido es tomado de esa vivencia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, él sobrevivió y se preguntaba, ¿por qué pude yo sobrevivir? ¿Por qué pude sobrevivir si había personas mucho más fuertes que yo físicamente? Eran trabajos forzados los del campo y murieron.
¿Por qué pude yo sobrevivir si yo era más serio? Y gente que parecía más alegre se suicidó contra la alambrada electrificada. Y entonces él se contesta, yo pude sobrevivir, porque quería volver a ver a mi mujer, a la que por cierto no volvió a ver porque ella sí murió en el otro campo de concentración. Pero a partir de ahí él se da cuenta que cuando las personas encontramos un propósito, encontramos un sentido, entonces podemos reconstruir nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros enfoques. Él toma una frase de Nietzsche que es bastante sabia, que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Piensen ustedes ahora, en suma, en todo lo que están viendo, que finalmente todo adquiere pues una forma, un porqué. La regulación adquiere un porqué cuando tenemos claro el propósito. Un buen, valga la redundancia, propósito de esta plática, una buena meta de esta plática, es que se lleven la idea de pensar si tienen claro su propósito. Creo que eso nos ayuda mucho a atravesar de mejor manera este cambio de época histórica y nos ayuda mucho mejor a enfrentar y a construir la regulación que tanto necesita nuestro planeta en el momento actual. Muchas gracias, gracias a todos por la paciencia, por estar aquí el día de hoy. Juan Carlos, Alejandro, les mando un gran abrazo. Muy buenas tardes. Es un placer acompañarlos y presentarles este tema que hemos llamado Sacando al elefante de la habitación. Y lo llamamos así porque nos vamos a enfocar en la pregunta de si ESG está muerto, de si ese movimiento anti-ESG, qué tan real es y qué efectos puede tener. Mi nombre es Juan Carlos Luna, soy cofundador de Lowit Group, socio de Logistic, y es un placer acompañarlos en esta sesión, en este webinar, junto con otros grandes compañeros y expertos en los respectivos temas que nos van a compartir. La pregunta es si está muerto ESG, y para ello déjenme empezar haciendo énfasis en tres cuestiones fundamentales. Si nos enfocamos en la E, un elemento que nos muestra la realidad de estas cosas es que el 90% de las empresas que cotizan en Standard & Poor's 500 publican sus reportes de sustentabilidad. Lo que esto hace es mostrar que hay un incremento importante en la demanda de los inversionistas para tener transparencia de lo que hacen las empresas en estos temas. Si lo vemos en la parte social, hay distintos elementos y parámetros y mediciones, pero por tomar nada más uno, vemos cómo los aspectos, criterios y factores de los programas ESG lo que hacen es que haya una menor afectación, digamos, de transición de empleados y que los índices de productividad sean más altos. Y si tomamos solo un elemento a considerar como ejemplo en los temas de gobernanza, vemos que efectivamente una práctica indebida en los temas de gobernanza por actos de corrupción, fraude o un comportamiento no ético, lo que ha hecho es que genera una cantidad enorme en pérdidas, lo mismo que genera en multas por incumplimientos en temas ESG. Esos tres factores por sí mismos nos dan parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué está sucediendo entonces? Pues que no se está muriendo el tema ni el término ESG, sino que está evolucionando. Y de lo que se trata es no en frenar su progreso, sino en darle la forma adecuada para que tenga una madurez y pues, sobre todo para que se pueda adoptar y adaptar a las necesidades de las empresas. Lo que estamos viendo en este año, en lo que va de estos últimos meses del año pasado y este año, es que hay tres implicaciones fundamentales, que son efectos que hemos visto en las noticias, en distintas publicaciones. ¿Qué se ha generado? Es que hay algunos compromisos públicos que empiezan a
retrotraerse y ser más tímidos o menos silenciosos. Y que algunas empresas lo que hacen es enfocarse más en resultados, quizás sin etiquetar las causas o motivaciones que los han hecho. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los otros dos casos que vemos es que se da una integración de los aspectos de sustentabilidad como el dentro del ADN de los negocios, haciéndolo parte específicamente integral de los negocios y de esas empresas, cosa pues, que es muy positiva. Y la segunda es que se da una vinculación directa a las oportunidades económicas y obviamente a los beneficios hacia el cliente. Estos parámetros que se están dando nos dan una pauta para entender o tener una mejor respuesta a esa pregunta, sacando el elefante de todas estas discusiones. Y lo hacemos al principio de estas sesiones porque es muy importante que se sepan estos conceptos o estos datos para entender todo lo que siga y todos los análisis que van a oír hoy o en otras sesiones o en otros eventos o lo que fuera, donde ponen en tela de juicio muchas de estas cosas. En resumen, estamos entrando a una nueva etapa donde, si bien es cierto que vemos afectaciones o a veces vueltas o reversas a ciertos aspectos, pudieran poner en entredicho los esfuerzos que se están haciendo. Y esto se ayuda a comprender mejor cuando vemos el mapa de madurez de sustentabilidad, que es básicamente una curva que la vemos en cualquier otro sector que esté sufriendo o viviendo una disrupción. Básicamente va a ser muy similar el movimiento de cómo funciona esta curva de madurez. Empieza por un aspecto donde la innovación es tan alta que empiezan las expectativas muy altas hasta llegar a ciertos objetivos y métricas que se ponen a lo largo de mediano o largo plazo. Luego vemos una caída, que es lo que estamos viviendo, donde empieza a haber ciertos cuestionamientos, ciertas dudas, ciertas gentes, empresas o países o políticas que dan, al parecer, marcha atrás a alguna de las iniciativas. Yo creo que estamos donde está la flecha roja, que estamos viendo hace muy poquito tiempo donde vienen estos ataques o estas reacciones, pero estas reacciones no van en picada, o sea, sí van en bajada, pero la curva se levanta, vuelve a, digamos, a surgir, donde vemos que hay ciertas modificaciones o ciertas alteraciones, pero que no ponen en juego todo lo que se ha estado avanzando. Y esto se confirma cuando hoy por hoy vemos que el 80% de las empresas ven en la sostenibilidad realmente como un impulsor de ingresos y rentabilidad. Eso es fundamental para entender que no se trata de altruismo, se trata de hacer negocios, pero al mismo tiempo que se cumplen ciertas reglas, que se dan ciertos compromisos en los tres factores: ambiental, social y de gobernanza. No está muerta ESG, que lo que vemos a diario es que está creciendo de manera exponencial los marcos regulatorios, tanto nacionales como internacionales. Esto en México se está presentando. Hace unas semanas se publicaron algunas modificaciones para el tema de las mediciones y reportes de sustentabilidad en inversiones y mercados de valores, pero lo vemos en distintas normatividades a nivel regional e internacional. Lo que sí tenemos es un problema, y ese problema en ESG es que hay lo que le llaman Stone Backlash o una campaña anti-ESG. ¿En qué se sustenta o con qué pretenden justificar estos movimientos? Básicamente yo los resumiría en 4 grandes aspectos. La primera es que consideran que no es deseable el tema de consideraciones ESG, primero porque es un distractor de los negocios. Estamos hablando, acuérdense, de los aspectos que están justificando ese camino en contra, esa negación o esos ataques. El segundo es que efectivamente es muy difícil entenderlos o considerarlos en todas sus dimensiones. Efectivamente, es difícil porque es un tema que toca muchísimas aristas, que involucra muchísimas áreas y que tienen nuevos componentes con los que hay que balancear muchas actividades. Por eso es complicado y difícil, y eso
sin duda seguirá haciéndolo. Otro tema es que no se puede, de los argumentos, es que no se puede medir, o por lo menos de una manera muy práctica. Si bien es cierto que ha sido un tema recurrente, también hemos visto cómo ha incrementado los esfuerzos por estandarizar ciertas métricas de obligaciones de reporteo, etc. Y la última de estas cuatro muy relevantes es que no ven un relacionamiento muy significativo en lo que es el compromiso de las acciones o las actividades ESG con los resultados financieros. Y esto vemos que se derrumba ese argumento conforme analizamos algunas de las últimas estadísticas o reportes que lo que muestran es lo contrario, que hay un componente de resultado financiero positivo cuando hay la implementación de medidas a favor dentro de la empresa y dentro de sus compromisos y dentro de su ADN a favor del medio ambiente, las cuestiones sociales y las cuestiones de gobernanza. Lo que estamos viendo en este ruido anti-ESG es que si bien efectivamente causa cierta disrupción, lo que vemos es que podemos estar viviendo en esa curva un momento un poquito más de silencio o de un silencio, digamos, que se compara con las voces demasiado altas, demasiado animadas que estaban marcando el crecimiento de estos temas en los últimos años desde todas las empresas e industrias, donde todos querían ser líderes, querían ser los primeros que implementaban políticas de diversidad, equidad e inclusión, donde vemos que hay una reversa ahora, donde veíamos que todos estaban comprometiendo hacia el tema de net zero, donde vemos a la banca que está creciendo en colocaciones de inversión sustentable, pero al mismo tiempo saliéndose de algunos compromisos internacionales. En fin, vemos un poquito el tira y afloja en esos temas y lo que puede suceder es que simplemente baje la euforia, si se puede llamar de alguna manera, de lo que fue los principios o los principales pasos de inicio donde las empresas querían destacar por ser las primeras que implementaban, cuando ahorita están siendo más cautas, inclusive modificando alguna terminología, etc. Y lo que sí vemos como una realidad es que ese sentimiento anti-ESG, que bien está mostrando y teniendo estos tipos de efectos, tampoco va a generar un cambio sísmico en lo que han sido las políticas de adopción de estos temas. Y esto lo vemos referenciados en datos. Y es importante siempre tener datos a la mano para ver qué tanto es ruido mediático, qué tanto es activismo político y qué tanto está realmente reflejándose en el día a día de lo que sucede en el mundo empresarial y en los temas de sustentabilidad y ESG. Si vemos, el mayor porcentaje de lo que están haciendo las empresas es incrementar su enfoque en ese vínculo ESG, pero con el ADN de su negocio. Lo están dejando a un lado donde hubiera sido simplemente un check the box, tener una persona con ese título en una oficina tratando de hacer lo que pudiera en pos de esos objetivos. Y en lugar están modificando para que esas dimensiones, estrategias, etcétera, consideren ESG dentro de su propio ADN, no solo de sus políticas, sino de la manera en cómo operan. Y ese es el porcentaje más alto. Y si vemos el más bajo, es donde están queriendo cambiar sustancialmente los programas o proyectos o compromisos. Eso es lo que está pasando en esos 11% que están ahí. Eso es lo que está pasando y oímos con mucho ruido de empresas que se salen de algunos compromisos de las cuestiones de igualdad, equidad, diversidad, pero si se dan cuenta son los menores. Pueden ser los más mediáticos, sí, pero al mismo tiempo que se da eso, vemos en contrapartida que están creciendo las instancias donde el liderazgo de las corporaciones están apostándole a realmente transformar sus negocios considerando los temas de biodiversidad en el impacto de su propio negocio. Todos los temas, desde luego, ambientales, los temas de gobernanza, porque se alejan de cuestiones donde operan, digamos, al margen de la ley y más bien lo que hacen es tratar de buscar esas consideraciones que los hagan más sólidos como instituciones u organizaciones. Otros datos, vemos que un altísimo porcentaje de los inversionistas
ven que el tema de el manejo de las oportunidades y control de riesgo de los aspectos ESG impactan positivamente en sus decisiones de inversión. Por el otro lado, vemos también cómo las compañías están dando prioridad a algunas iniciativas ESG para posicionarse mejor estratégicamente, desde luego a un mediano o largo plazo. Y lo que vemos también debido a estas encuestas que han salido últimamente es que la mayoría de los directores de estas empresas sí ven a la sustentabilidad y a las herramientas para ello, como ESG, como oportunidades, no como costos adicionales. Si se vieran como costos adicionales, lo que estaría pasando es que obviamente lo primero es cancelarlas, dejar de hablar de esos temas, dejar de hablar de proteger el medio ambiente, de la S y la G. Lo que pasa es que no se puede porque si echaran marcha atrás en esos temas son compromisos que van en contra de la lógica de cualquier negocio. No hay negocio que pueda ser rentable si lo que va a hacer es maltratar a su fuerza laboral porque no respeta sus derechos laborales, que eso cae dentro de la S, o si no respeta las leyes aplicables al juego donde estén operando porque operan a través de corrupción, etcétera, etcétera, que es la parte de gobernanza. Entonces ahí encontramos la verdadera divergencia en estos temas y nos lleva a la conclusión de que la sostenibilidad sí se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas y no solo por ser un tema de responsabilidad social, sino porque es una estrategia clave para el crecimiento a largo plazo. Si nos diéramos por vencidos y consideráramos que ese backlash realmente triunfara y echara reversa a todos estos temas, lo que estaríamos presenciando, en pocas palabras o en una imagen, es esto. Efectivamente, nos cargamos el planeta, pero conseguimos resultados económicos muy amplios a muy corto plazo. De esto se trata el desarrollo sostenible, de esto se trata la sostenibilidad, que no lleguemos a una imagen como esta precisamente. Y para ello hablar de un tema que quizás es el más mediático, el más conocido, el que recurrentemente está en voz de todos y más en los temas políticos. Si vemos lo que ha pasado en el último mes en Estados Unidos, vemos que se venía de una tendencia en donde ya había sucedido hace 6 años esto mismo, pasamos a una administración que era más pro estas cuestiones y se regresa a una donde está la negativa completa de que esto simplemente no va o no es una prioridad para Estados Unidos, pero vemos la realidad de que ese momento o esa tendencia que ya llevaba el movimiento de acción global de protección al cambio por el cambio climático, pues seguirá su curso, no obstante lo que pase en un país, curiosamente, o de los países más grandes, en la posibilidad de mover la aguja hacia bien o hacia mal, pero obviamente el movimiento cambiará. Lo que es curioso es que efectivamente estemos presenciando esta dinámica hoy por hoy, cuando el mes pasado fue el mes más, el enero más caliente que se tenga registrado. Entonces, como que vemos una desconexión de ciertos intereses políticos con cierta información científica que va mostrando lo que se comenta en torno a los retos y la realidad del cambio climático. De seguir ignorando estos temas, pues vemos que el potencial impacto económico puede ser gigantesco y obviamente por eso existen esfuerzos globales de tener estas no solo mediciones, sino aportaciones y combate en el tema de emisiones, etcétera, etcétera, de gas invernadero, para que no lleguemos a ese estado más lamentable que al final pagaríamos todos, ¿no? Y por eso es importante que esa colaboración de las naciones se dé para tratar de buscar que efectivamente no alcancemos esos niveles tan peligrosos. En cuanto a las tendencias claves de lo que vamos a ver seguramente en el largo de este año, podríamos centrarnos, desde luego hay muchas más, pero podríamos centrarnos en 3. Uno es el tema de transparencia. Transparencia contra el greenwashing, pero no exclusivamente, que es que las empresas deban de demostrar fidedignamente su compromiso real con el medio ambiente, no con engaños, sino realmente con datos medibles, verificables.
El otro es el de las cadenas de suministro sostenibles, que es un aspecto además regulatoriamente exigible en distintos ámbitos, en distintos niveles, con distintas tendencias que se dan, que nos llegan de Europa hacia Latinoamérica, que vemos cambios a nivel federal en contra en Estados Unidos, pero no a nivel estatal. En fin, hay una mezcla de temas, pero las cadenas de suministro sostenibles son claves para las empresas globales y desde luego el impacto que tienen las pymes es fundamental porque van a tener que montarse en este tema simplemente para sobrevivir, para poder tener clientes que los contraten en esa cadena de valor. Y el otro que es fundamental es la inteligencia artificial, que se va a convertir, si no es que ya se convirtió en una herramienta clave para la sostenibilidad y no podemos hablar de ESG sin el tema de tecnología, porque hay quien dice que efectivamente a ESG le falta una letra, que sería la T de tecnología, y en este caso la sinergia que existe entre inteligencia artificial, los datos y los temas ESG son cada día más relevantes. Y un ejemplo sería imposible tener la capacidad de hacer un muestreo, traqueo, seguimiento, medición, informes, reportes de todo lo que se tiene que hacer con todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales, regulatorias, de objetivos, etcétera, si no se hace todo esto con mecanismos que implican la transformación digital. No se puede, no hay un Excel que aguante todo lo que se tiene que hacer en el mundo de los reportes y por eso esa vinculación es importantísima. Lo curioso es que en el último análisis que hay de esto, que lo hizo la empresa Cisco, es que el 87% de las empresas carecen de una estrategia de inteligencia artificial. Y esto pone en juego esa dinámica que hay entre las dos. Por eso siempre en Lowit lo que hacemos en este tipo de eventos es juntar elementos que deben de estar muy bien sincronizados, que deben de ir de la mano, y en este caso, en este tipo de eventos, en este summit de este día y el evento que tendremos el día 25, juntamos el tema ESG con inteligencia artificial, con transformación digital, porque es lo único que le puede dar un cauce positivo a todas estas dinámicas y requerimientos. Y como conclusiones, pues yo les podría decir que el futuro de esta tendencia de buscar la sostenibilidad global en ese movimiento, en ese afán de buscar un desarrollo sostenible, va a continuar. No hay duda, no hay cuestión política que la pueda descarrilar. Sí hay cuestiones netamente de ciertos intereses políticos que van a atacar algunos elementos de esto, pero simplemente van a ser vaivenes como los que estamos viendo hoy en día, de algunas instancias que sí van a mover y pueden generar algunas pequeñas modificaciones, pero no a la estructura fundamental de todos estos temas. Y lo que vemos es que al final del día la motivación es que al final hace sentido de negocios. Nadie está exponenciando una urgencia de que las empresas simplemente donen a favor o sean altruistas. Lo están haciendo porque al final representa resultados que van a ser benéficos para su propia actividad. Si no fuera así, efectivamente esa desconexión sería muy difícil de vencer y ese espacio que se puede estar interconectando entre el a favor o en contra sería mucho más dramático. Pero como no es así y vemos que es una condición de desarrollo y es una condición de buenos negocios, pues las cosas van a continuar. El propósito empresarial tiene forzosamente que ir más allá de un exclusivo cumplimiento normativo hacia lo que es eso, no verlo como una opción, sino una obligación estratégica moral para hacer negocios. ¿Ha muerto ESG? Pues la típica. Para reconfirmar lo que ya les he comentado, habría que preguntarle a un experto y yo hice lo propio. Y la respuesta es esta. Los criterios ESG no van a morir porque la presión regulatoria, el acceso a financiamiento y la demanda de consumidores e inversionistas los han convertido en un estándar ineludible para la sostenibilidad y competitividad empresarial. Ignorarlos significaría asumir mayores riesgos financieros, legales y reputacionales justo en un momento y en un mundo que se exige mayor responsabilidad corporativa. Todo esto redondea lo que les he estado comentando con algunos datos
simplemente para no alejarnos de ese peligro o de esa sensación de que todo esto no sirve de nada y que todo lo demás que vayamos a hablar no es tan relevante, sino yo diría que es todo lo contrario. Y nada más por cerrar con un comentario. No se muere quien se va. O sea, no es un tema de que ESG, porque se va y lo eliminen, se muera. El peligro es que se muere lo que se olvida. Y el verdadero peligro, quizás la pregunta debiera ser no si se moría ESG, si nos estamos olvidando de cuestiones tan específicamente, tan elementales y tan necesarias como estas. Si nos olvidamos de los derechos humanos, si nos olvidamos del Estado de Derecho, de la transparencia, la equidad, el cuidado del medio ambiente, si nos olvidamos del desarrollo sostenible y todo lo que implica, si no hacemos algo por asegurarnos de que estas cuestiones sean vigentes, ahí sí, la foto cambia y entonces sí, ESG y muchas otras cosas se van a morir. Así es que lo que nos queda, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, sin duda es un planeta donde puedan vivir. Lo que estamos hablando son de etapas, de factores, de criterios, de normas, de cauces que nos llevan o que nos pueden llevar a este objetivo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carmelo Santillán, soy doctor en sostenibilidad y tengo en este caso pues 4 maestrías relacionadas a la parte de ESG. También en este caso pues bueno, soy profesor en temas de ESG, de finanzas sostenibles. Y por otro lado, pues bueno, soy director general de CSR Consulting, asesoría de sustentabilidad y economía circular. Básicamente lo que realizamos son estrategias de ESG, reportes de sostenibilidad, cálculo de huella de carbono, estrategias de descarbonización y también somos el único partner autorizado en Latinoamérica de EcoVadis, la evaluadora líder de ESG para proveedores. Y bueno, el día de hoy en esta plática les voy a hablar sobre, pues bueno, un dilema que es, en este caso, la parte de sí, qué va a pasar, ¿no? Esto, por supuesto, es una opinión personal. ¿Qué va a pasar con ESG en 2025? Vemos que pues, ha habido muchos cambios, muchos factores externos, en este caso, bueno, muchos factores también políticos, en los cuales, pues, muchos de nosotros hemos tenido que, pues, no recalibrar, pero bueno, sí repensar ¿cómo creemos que va a ser la nueva tendencia, ¿no? de ESG? O si va a seguir igual o va a haber algunos cambios significativos para ello. Entonces, en esta plática donde hablo de si adiós, es una pregunta, adiós a ESG en 2025, pues bueno, tendencia clave para sobrevivir al cambio. Entonces, las razones o ciertas razones que yo considero importantes que van a hacer que ESG de aquí a los próximos años pues se va a fortalecer. Se va a fortalecer. Sí que es cierto que hay ciertos factores que igual no ayudan en algunas áreas o en algunos países, pero también, como siempre dicen, cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas. Entonces sí es posible que tengamos que un poquito redirigir, tengamos que, pues sí, en base a este contexto, a este panorama, por supuesto, como una de los beneficios y una de las cualidades de ESG, pues como todo, nos tenemos que adaptar. Hay que adaptar nuestra estrategia de ESG a estos nuevos hitos. Y por otro lado, ¿cuál creo que son las ciertas directivas, normas, lineamientos que van a fortalecer el tema de ESG, no solo en México, por supuesto, pero algunas de ellas, por supuesto, empiezan en Europa, como el CSRD, muchos de ustedes ya lo conocen, es la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, donde, bueno, pues ya ciertas empresas, ya dependiendo del número de empleados y ingresos facturación, ingresos, pues va a ser de forma escalable, pero en este caso pues van a tener la obligación, estas empresas de la Unión Europea y extranjeras que facturen cierto monto en la Unión Europea, en reportar bajo estas nuevas directrices, bajo, en este caso, las NEIS en español, que son las normas
europeas de información de sostenibilidad, o en inglés las famosas ESRS en este caso de la agencia o de la entidad EFRAG. Y bueno, pues básicamente esto para muchas empresas de la Unión Europea va a ser, en este caso, algo obligatorio que pues, va a fomentar y va a hacer que el tema de, al menos reporting de ESG y, por supuesto, el desempeño de ESG tenga que ser algo relevante, ya como algo obligatorio para estas empresas. Entonces, bueno, algunos objetivos, pues bueno, se va a poder estandarizar. Ya ven que había muchas, bueno, existen muchas metodologías en temas de reporting como GRI, como SASB, como las NIFES 1 y NIFES 2 de la Fundación IFRS, como ahora mismo CSRD, como los estándares en la India, los estándares de sostenibilidad, que también hay una metodología, como la LGC, antigua LGC N461 de Chile. Pues vemos que hay muchas metodologías. Pues bueno, en este caso, al menos para las empresas europeas, se va a estandarizar en esta parte, con esta nueva directiva. Entonces, esto nos va a generar, pues bueno, cambios donde también vamos a tener que adaptarnos y también, por supuesto, se va a generar muchas oportunidades de negocio. Oportunidades de, bueno, pues habrá que profesionalizarse, habrá que, como propios consultores, y también, por supuesto, las empresas tendrán que capacitar a su equipo interno de ESG o de sostenibilidad en estos nuevos estándares en el caso de que les aplique. Otra directiva muy relevante, que se habla de ella, pero no tanto, porque sí que es cierto que empieza un poquito más adelante, para 2027-2028, pero es la CSDD. Para mí, una de las directivas que más puede hacer mover y hacer crear más oportunidades en materia de ESG. ¿Por qué? Pues bueno, es esta directiva de due diligence en sostenibilidad corporativa, pues obliga a las empresas a tener un sistema de gestión de debida diligencia en temas de medio ambiente y derechos humanos, pero no solo para ellos, sino para todos o una gran parte de sus proveedores. Entonces, aquí es donde yo veo la parte de, pues bueno, qué tanto incentivo, ¿no? O sea, qué tanto un motor, un driver, un impulsor que va a hacer que no solo para las empresas de la Unión Europea, sino para sus proveedores, estén o no en la Unión Europea, va a hacer que pues haya muchísimas empresas que están dentro de las cadenas de suministro, cadena de valor, que son proveedores de estas grandes empresas, que se van a tener que alinear a tener ellos mismos un sistema interno de gestión, vamos a llamarlo de compliance o de, si quieren, solo de medio ambiente y derechos humanos, para poder seguir siendo proveedor de estas grandes compañías, de estas empresas tractoras internacionales. Entonces, bueno, básicamente también puse ahí que, a diferencia de CSRD, es algo complementario. CSRD el tema se enfoca en reporting. Aquí no. Aquí es un sistema de gestión que tiene que tener la empresa y los proveedores para dar cumplimiento a derechos humanos y medio ambiente. Entonces, esto va a fomentar la rendición de cuentas, que es muy relevante, y la transparencia en esa cadena de suministro. Otro punto relevante, por supuesto, pues que también se ha hablado mucho en México y a nivel internacional, pues las nuevas, se publicaron el año pasado, pero las NIF S1 y NIF S2, estas normas internacionales de información financiera, pero ya en este caso, las que están enfocadas en sostenibilidad, que son la S1, NIF S1 y NIF S2, que también, muy importante, la semana pasada, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya emitió, se publicó en el DOF, que ya de forma obligatoria, bueno, perdón, ya, el año que viene, de forma obligatoria, van a tener que reportar las empresas que cotizan en bolsa, las empresas públicas, su desempeño, sostenibilidad, sus reportes de sostenibilidad tienen que estar alineados a esta metodología. Y esto hace que, pues bueno, algunas de las empresas mexicanas públicas ya tenían sus propios reportes de sostenibilidad. La mayoría de ellas
alineados a GRI o GRI SASB. Bueno, pues, y también, en este caso, algunas de ellas tenían otros marcos complementarios, por ejemplo, recomendaciones como el TCFD, el Task Force Climate Financial Disclosure, o también utilizaban, por ejemplo, no sé, inputs como el CSA de Robeco-San, del Dow Jones, o también temas de CDP o de Pacto Global, de los ODS, etcétera, etcétera. Aquí se va a seguir o sea, se va a poder seguir poniendo esos complementos o esas metodologías complementarias, pero van a tener la obligación de cumplir con los requerimientos de la NIFES 1, NIFES 2 y también, en este caso, después en 2000, no me acuerdo si es 2027 o 2028, pero bueno, en 2, 3 años van a tener también la obligación de verificar ese reporte al principio de forma limitada, una versión limitada, y después de forma razonable. Entonces, es relevante, muy relevante que, pues bueno, aquí también se van a crear muchas oportunidades. Otra vez, capacitación a las empresas grandes que cotizan en bolsa, también para los consultores, pues el poder apoyar el acompañamiento, capacitación, elaboración de reportes, verificación. Es un área de oportunidad muy grande. Esto es también opinión personal. En México hay mucha área de oportunidad en la parte de verificación de informes, en el sentido de que no hay tantas compañías que lo hagan, ¿no? Están, por ejemplo, las Big Four y existen otras, pero realmente no son tantas, para la cantidad de empresas que van a tener que verificarse. O sea, esa oferta-demanda, eh, al haber, en este caso, al tener que haber en unos años una demanda bastante alta, también se tendrá que balancear el número de consultorías, de empresas, agencias, firmas que tengan que verificar, en este caso. Y la profesionalización otra vez y pues el saber cómo se tiene que realizar va a ser un valor agregado y crítico, en este caso, para poder obtener este tipo de licitaciones. Más adelante, pues bueno, la mayoría de ustedes ya conocen posiblemente NIFES 1, NIFES 2, como digo, ya lleva público bueno, un año, más de un año. Entonces, bueno, ¿qué otros países reportan bajo este estándar o van a reportar bajo esta metodología? Pues como saben, la Unión Europea, algunas empresas de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos, también otro país de Latinoamérica como es Brasil, y otros mercados están adoptando o están evaluando la incorporación, como hizo México hace apenas una semana, que publicó que pues bueno, las empresas públicas van a estar obligadas a estos lineamientos. También, ¿qué tenemos que estar monitoreando? Pues bueno, la ley Omnibus de la Unión Europea, que básicamente es una regulación que va, palabras simples, hacer un poquito más esbelto, un poquito más unificar, simplificar el tema de los trámites o de los cumplimientos que van a tener que hacer estas grandes compañías. Como hemos dicho, y recapitulo, CSRD, CSDDD, entonces el reglamento de taxonomía de la Unión Europea, pues son de repente un tsunami, ¿no? de directivas que no van a ser fáciles de integrarlas dentro de las empresas y de las áreas. Entonces, esta nueva regulación lo que quiere hacer es, bueno, de la forma más factible y no tan complicada, pues el poder que las empresas lo puedan implementar de una forma, como digo, más esbelta y sin retrabajos, ¿no? De forma mucho más rápida. Y bueno, pues también mejorar esa armonización entre Estados miembros para facilitar el cumplimiento empresarial y también, o sea, muy importante, esta estandarización nos ayuda mucho a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Eh, como digo, ¿qué nos va a dar de beneficios? Pues uno de ellos va a ser, por supuesto, el tema de simplificar el cumplimiento de todas estas directivas en este caso, manteniendo esa rigurosidad sin bajar, sin ser más laxo, o la idea es que no sea laxo, pero bien es cierto, está en consulta, está en Omnibus, se está haciendo, entonces puede haber cambios, muy importante que vayamos monitoreando hasta que se apruebe esta ley para saber cómo queda.
Actualmente, pues es un proyecto de ley que se va a aprobar, pero bueno, tenemos que ver en qué condiciones. Y bueno, la idea es que haya menos carga administrativa, como digo, mayor alineación de estándares y que también los propios softwares que hay de sostenibilidad para llevar indicadores, para hacer reportes, pues bueno, por supuesto que van a tener que estar alineados a estas nuevas directivas. Ahí también se crea una gran oportunidad de negocio, ¿no? Para implementadores, diseñadores de softwares de sostenibilidad, pues bueno, incorporar estos nuevos lineamientos para poder ofrecer a sus clientes o potenciales clientes. También muy importante, que bueno, lo mencioné antes, la parte de la data de ESG, ¿no? Hay un gran área de oportunidad gracias a estas verificaciones que van a solicitar en materia de los reportes de sostenibilidad. Eso va a ayudar y mucho a grandes empresas y también pequeñas, ¿no? Pero sobre todo grandes, al poder organizar bien la data. Siempre es también una opinión mía en temas de data de ESG. Hay áreas de oportunidad a nivel global, ¿no? Pero sí, en México no es un país que en este caso bueno, vamos bien, es un país que también tiene esta área de oportunidad, las empresas, algunas de ellas, en poder sí realmente tener esa confiabilidad. Entonces, este ejercicio de verificar por un tercero, ya sea al principio de forma limitada, después en su versión razonable, va a ayudar y mucho a tener una database y una gestión de la data mucho más confiable, con una trazabilidad, y eso va a hacer también nos va a ayudar mucho a que las propias verificaciones a futuro sean más fáciles. Actualmente a veces falta mucha data, el propio verificador pues batalla y mucho en el que, digo, perdón, por la razón que no hay, a veces no se encuentra la información, no se encuentra la evidencia, la factura, el recibo, etcétera. No hay una organización y esto va a hacer que, por supuesto, en temas de softwares, pues sí, sean posiblemente protagonistas en esta nueva, también por supuesto por temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero eso va a poder ayudar y mucho a las empresas a poder tener en orden toda esta data. Y bueno, por supuesto, podrá haber habido cambios, ¿no? En temas de presidencias a nivel internacional, pero lo que no cambia son las empresas. Las empresas tractoras internacionales grandes, en automotriz, en infraestructura, en energía, en alimentos, pues en general, en todos los giros hay ciertas empresas tractoras que, bueno, evalúan a sus proveedores en materia de ESG. Quizá no a todos, pero cada vez se va ampliando yo lo llamo este embudo, donde van cayendo, van entrando, se van incorporando las cadenas de suministro, y cada vez a más empresas están evaluando, y eso hace que, pues, no, en muchos casos evalúen a estos proveedores por medio de CDP, que como ya sabemos es la entidad que contiene la base de datos de cambio climático, de emisiones de gases de efecto invernadero más grande a nivel mundial, y es una entidad que rankea tanto a ciudades como a empresas en su liderazgo en materia de cambio climático, y bueno, también, por supuesto, en materia de agua y en materia de bosques y de cadena de suministro. SBTi, por supuesto, ya 58 empresas mexicanas están dentro de SBTi. Por si alguien no lo sabe, SBTi es la iniciativa climática para la iniciativa privada más importante a nivel global. Y bueno, pues son metas a corto plazo, a largo plazo, y algunas empresas adhieren a ser net zero. Y pues bueno, esto sigue, es decir, son compromisos a 10 y 30 años. Entonces sí se requiere, por supuesto, que sigan reduciendo sus emisiones de CO2 para poder llegar a ese objetivo. EcoVadis, ¿no? Donde comentábamos que nosotros somos el único partner autorizado en Latinoamérica, pues también muy importante. Es el líder global en evaluación de proveedores en ESG. Entonces esto, pues, cada vez más empresas son evaluadas por medio de este sistema o son auditadas por medio de RBA, que por ejemplo utiliza Tesla para evaluar a sus proveedores, a algunos de los proveedores, o es Meta, ya sean 2 pilares o 4 pilares, que también es un esquema de auditoría, un sistema de comercio ético, que también muchas de las empresas de México y de otros países, por supuesto, son evaluadas con este sistema. Entonces, ya para terminar esta plática, es bueno,
en base a todo esto, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de nuestra empresa, de cada una de nuestras empresas, ¿no? Para prepararnos en este nuevo paradigma. Estamos apenas iniciando, lo estamos monitoreando, estamos creando la estrategia, estamos calibrando la estrategia, porque igual también el tema es que antes teníamos una estrategia y ahora con el análisis de doble materialidad, por ejemplo, etcétera, el timing perdón, no solo el timing, sino también los factores, ya sean políticos o de otros factores externos, han hecho que tengamos que calibrar y ajustar nuestra estrategia. Entonces, hacer un ejercicio de doble materialidad nos va a ayudar también, por supuesto, a priorizar y ver a día de hoy qué tenemos que incorporar en materia de ESG a nuestra organización. Básicamente es todo. Agradecer a Lawit, por supuesto, por esta invitación, a Juan Carlos, a Alex, realmente, y felicitarles, ¿no?, por este evento que va a haber en Ciudad de México. Realmente algo muy importante para poder actualizarnos todos, ¿no?, y tener ese evento relevante en materia de ESG que nadie se puede perder. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ana Laura Fernández. Soy vicepresidenta de inversión de impacto en fondo de fondos y responsable del LATAM Impact Fund. Y también soy presidenta del Consejo de la Alianza por la Inversión de Impacto México. Antes que nada, quiero agradecer mucho a Alex y a Juan Carlos por su invitación y por darme la oportunidad de platicarles un poquito más de lo que es inversión de impacto y por qué es algo que tenemos que seguir fomentando en México y en América Latina. Lo primero es, ¿qué es inversión de impacto? No sé, normalmente no todas las personas están pues relacionadas con este término ni lo entienden muy bien. Se confunde mucho con el tema de filantropía y no es así. Una inversión de impacto es aquella que, número uno, busca un retorno financiero, pero número dos, tiene el propósito de mejorar ya sea el medio ambiente o mejorar temas sociales. Y este impacto en temas sociales o medioambientales debe de ser medido. Entonces, estos son los tres componentes, es rentabilidad, intencionalidad y el tema de medir el impacto es lo que define una inversión de impacto. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos para que lo puedan ver de qué es inversión de impacto. ¿Qué tan relevante es en el mundo? Pues ya hay más de 3,300 instituciones que realizamos inversión de impacto en todo el mundo, de acuerdo a cifras de GIN. ¿Y qué es la Alianza por la Inversión de Impacto? La Alianza por la Inversión de Impacto es parte de una red de más de 50 países. Es una red que inició en 2015, liderada por Sir Ronald Cohen, en donde lo que se busca es promover la inversión de impacto en todo el mundo y tener esta red, este network de personas en distintos países que nos apoyamos a entender cuál es la mejor manera de hacer mayor movilización de capital y a entender también cómo podemos ser más transparentes en la medición y en el reporteo de los impactos generados con inversión de impacto. Entonces, somos parte del Global Steering Group for Impact Investments, que es este GSG formado por Sir Ronald Cohen. Y como bien les mencionaba, pues estamos en más de 50 países ya, con representaciones de National Partners y Task Force. Y México fue uno de los primeros socios del GSG, iniciamos la Alianza por la Inversión de Impacto en 2015, al igual que se inició este grupo a nivel mundial. En 2015 participamos 8 países y México fue uno de ellos. ¿Quiénes son los miembros de la alianza? Pues tenemos principalmente inversionistas
Tenemos fondos como Dalus Capital, Amplifica Capital, por supuesto Fondo de Fondos, New Ventures, Promotora Social, y tenemos también CoCapital, y tenemos también a otras entidades que son las que fomentan el tema del ecosistema de impacto en México. Aquí está un poquito de quiénes somos parte del consejo. Nos acompaña María Ariza, que es la directora general de Viva, el director general de Promotora Social México, la directora de Fomento Social Citibanamex, la directora de Mexcap, Rodrigo Villar, que fue el fundador en México de esta iniciativa de la alianza, y él fue durante 8 años el presidente del consejo. Y Laura Ortiz, que también es una jugadora clave en temas de inversión de impacto en México y ahora también de agricultura regenerativa. Actualmente y a partir de 2023, Nick Hurd es el chair o presidente del GSG. Y él es un exministro de Inglaterra que apoyó mucho la inversión de impacto en sus inicios desde la parte de gobierno, y la verdad es que es un líder excelente que nos impulsa mucho a qué tenemos que hacer para ser mejores en promoviendo y en dando resultados en inversión de impacto. Alguien que también forma parte de esta red y que fue el CEO de CaixaBank, Juan Bernal, ahora también es parte del consejo del GSG a nivel global. ¿Por qué promover la inversión de impacto y qué está pasando en el ecosistema en este momento? Como ustedes saben, pues ha habido muchos pasos para atrás en temas de ESG y en temas también de inversión de impacto. Como bien saben, Trump pues no está a favor de esta tendencia, pero la verdad es que esta tendencia lo que nos invita es a ser más conscientes de las necesidades de las personas y de la necesidad de cuidar nuestro planeta. Entonces, aun cuando podamos tener algunos pasos hacia atrás, yo creo que somos más y más los involucrados y los que sabemos que la única manera en la que yo voy a estar bien es si la gente que me rodea está bien, porque solo así logras un verdadero cambio. Si la gente que me rodea pasa hambre, pasa limitaciones, pues es más probable que puedan caer a temas de delincuencia que a fin de cuentas me van a afectar también a mí. Entonces creo que es algo que no puedes frenar tan fácil, que sí ha habido muchas iniciativas que se han quedado un poco rezagadas, pero creo que seguimos siendo más los convencidos de que el emprendimiento, la innovación es importante, y qué mejor que tener emprendimiento con propósito, y un propósito de mejorar la calidad de vida de la gente, o un propósito de tener mayor cuidado con nuestro medio ambiente. ¿Por qué América Latina? América Latina es un ecosistema creciente. Tenemos un potencial de escalabilidad de los proyectos mucho más grande que cualquier otra región. Tenemos los 2 países con mayores activos bajo administración en América Latina, somos Brasil y México. Y tenemos presencia tanto de fondos locales como regionales, como fondos globales que vienen e invierten en América Latina. Y de los sectores que se invierte en inversión de impacto, incluyen en temas sociales, pues por supuesto educación, inclusión financiera, salud, apoyo a pequeñas y medianas empresas; en temas medioambientales, energías limpias, infraestructura medioambiental, y por supuesto el tema de agricultura sustentable. En este tema quisiera hacer un poco más de énfasis, porque América Latina
tenemos un potencial enorme en agricultura regenerativa y sustentable. En América Latina tenemos una tercera parte de la tierra cultivable y contamos también con una tercera parte del agua dulce de todo el planeta. Y estamos dando pasos agigantados y cada vez más rápido para convertirnos en una tercera parte de los productores de alimentos del mundo. La seguridad alimentaria es algo que tenemos que tener en cuenta y solo si cuidamos nuestro suelo y si hacemos prácticas mucho más saludables, vamos a lograr frenar la degradación de suelo e inclusive fomentar que haya productos mucho más nutritivos y de mucha mejor calidad y realmente lograr esa salud alimentaria. Nada más como ejemplo, Brasil ya está dentro de los 5 productores más importantes del mundo, México, Perú y Argentina dentro de los 10 más importantes, y en acuacultura, América Latina como región ya es la segunda productora más importante a nivel mundial. Eso no quiere decir que no haya desigualdades en la región, hay muchas desigualdades y hay para mí un tema que la verdad es que tenemos que disminuir lo más posible, es el tema de hambre. De acuerdo a la FAO, en América Latina hay cerca de 60 millones de personas sufriendo hambre. Y pues eso no puede ser. Y lo primero que tenemos que hacer es evitar el desperdicio. Y la inversión de impacto puede ser una herramienta crucial en esta reducción de desperdicio. Tenemos ejemplos de inversiones como Justo, que estuvo el año pasado con nosotros en el foro de Deloitte, que es un supermercado en línea que ellos, en lugar de desperdiciar como un 15 o 25, entre un 15 y un 25% como un supermercado tradicional en frutas y verduras y en perecederos, ellos han logrado bajar ese porcentaje a 5% mensual en promedio y han tenido meses de hasta solamente el 2%. Entonces, esa ya es una mega ventaja porque ese producto ya tuvo un costo planetario, ya usaste agua, ya usaste tierra, ya usaste mano de obra para producirlo y que se desperdicie, de verdad no podemos permitirlo. Entonces, eso es, bueno, por ejemplo, esa inversión la estamos haciendo en Justo y creemos que más iniciativas de ese índole pueden ser muy buenas para disminuir el desperdicio. Algunos de los jugadores que tenemos en América Latina incluyen a Impact Ventures, el Latam Impact Fund, Elevar, Acumen, Blue Like an Orange, Yield Lab, Responsibilities, Lightrock, Box Capital, y tenemos también la participación de corporativos. Acá tengo una laminita que cada vez tenemos, por ejemplo, Mercy Corps, Vimo Ventures, FEMSA Ventures, y algo que está sucediendo en la región es que cada vez más corporativos están dándose cuenta de lo importante que es invertir en la innovación y de cómo esto les ayuda a no quedarse retrasados. Y salió en 2024, apenas el año pasado, un estudio de cuántos corporativos venture corporates o CVCs que le llamamos en la industria había en la región, y es un número que pasó de 10% de los tickets que se dieron en 2020, ya subió al 15%. Entonces, esto les permite tener acceso a nuevas tecnologías, entrada a nuevos mercados, hacer mucho más sólida su innovación interna y, bueno, complementar sus actuales líneas de negocio. Entonces, creemos que esta tendencia va a seguirse incrementando y nos gusta mucho porque entre más seamos los jugadores que tengamos esta iniciativa y este propósito de apoyar a la innovación, apoyar los modelos de negocio
que atienden estos temas sociales o medioambientales, estas soluciones que realmente te van a dar nuevas líneas de negocio y nuevos potenciales de crecimiento y este poder establecer redes mucho más sólidas y entender que la única manera de lograr los grandes cambios es colaborando. Entonces, creo que un actor clave a futuro, además de los fondos de inversión, además de los fondos de fondos, además de los emprendedores, pues es seguir construyendo estas redes de apoyo y la Alianza por la Inversión de Impacto en realidad es eso, es una red de apoyo en donde podemos juntarnos distintos jugadores del ecosistema y saber cómo poder vincularnos y cómo poder colaborar para el día de mañana, pues tener un mejor planeta tanto para las personas como un planeta cuidado que nos va a dar todos los recursos y todo lo que necesitamos para seguir adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes comentando algunos temas en particular de sostenibilidad, de ESG. Em, Quiero primero que nada agradecer a Alex y Juan de Lowit por invitarme a pues, participar en este espacio que forma parte, digamos, de lo que es pues el futuro de SG y Chasing Dragons, ¿no? Que es este evento que será próximamente. Y pues bueno, me da mucho gusto porque pues tengo la oportunidad de comentar sobre todo el tema del hidrógeno, que es, pues como ustedes saben, un vector energético que se está impulsando para justamente los esfuerzos que hay entre bueno, la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Entonces, pues tengo unas pequeñas, unas breves slides para comentar el tema y pues empezamos. Muchas gracias por nuevamente por acompañarnos. Y bueno, pues rápidamente, para los que no estén tan familiarizados con el tema del hidrógeno, pues el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Se encuentra con otros elementos formando moléculas. Bueno, tiene la particularidad de esta que se necesita descomponer la molécula en la que se encuentra para capturar el hidrógeno. No es una fuente primaria de energía, se le considera un vector energético. ¿Qué queremos decir con esto? Que almacena energía. Cuando decimos que el hidrógeno es un vector energético, lo que queremos decir es que almacena energía. Em, Seguramente han escuchado el tema de los famosos colores del hidrógeno, que si gris, azul, verde, rosa, turquesa, blanco, en fin, hay diferentes colores. La verdad es que es el mismo hidrógeno, o sea, no quiere decir que existan diferentes hidrógenos, pero se les asignó un color para identificar rápidamente cuál es su fuente primaria, su materia prima, digamos, de dónde obtenemos este hidrógeno, qué molécula estamos descomponiendo para capturar el hidrógeno y qué tecnología de producción utilizamos, ¿no? Porque hay diferentes tecnologías, está el reformado, está pirólisis, electrólisis, en fin, diferentes tecnologías que utilizan para capturar el hidrógeno o para producir el hidrógeno. En este caso, pues los colores más comunes son el hidrógeno gris, que proviene del metano del gas natural, mediante un proceso reformado. Este es el que se utiliza principalmente a nivel global. Luego tenemos el azul, que también proviene igualmente del metano, con este proceso de reforming. Sin embargo, ya tiene cierta captura de carbono en su proceso de obtención. Y después tenemos la estrella de los hidrógenos, el rockstar de los hidrógenos, que es el hidrógeno verde o limpio, que se obtiene principalmente del agua o de la biomasa mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores y que funcionan con energía renovable. Si se utiliza energía renovable, en este caso para obtener el hidrógeno, entonces considera
que es hidrógeno verde o limpio, que es el que se está impulsando. Hay otros colores, no me voy a detener mucho en eso para no confundirlos y distraerlos. El hidrógeno rosa, por ejemplo, que proviene de la energía nuclear. Pero estos tres que mencioné, el gris, el azul y el verde, son los que principalmente se utilizan a nivel global y que existe ya producción de estos tres hidrógenos o de estos tres colores del hidrógeno. Finalmente, el hidrógeno pues, se puede utilizar para almacenar energía renovable, en una central solar, por ejemplo, producir hidrógeno para durante la noche echar a andar una turbina, un generador. En movilidad, como ustedes saben, ya hay vehículos que funcionan con hidrógeno, tanto vehículos comerciales, digamos, particulares, como también tractocamiones, camiones de transporte de pasajeros urbanos y de larga distancia, y también se están haciendo pruebas con barcos y aviones. Entonces, ya en algunos países en el mundo ya se pueden comprar vehículos a hidrógeno que funcionan con esa tecnología. También se considera que se puede utilizar el hidrógeno para descarbonizar el gas natural. Esto se le conoce como blending, mezclar el hidrógeno con gas natural. Y también sustituir combustibles fósiles con hidrógeno. Por ejemplo, sustituir carbón, combustóleo, desde luego diésel, gasolina, para descarbonizar los procesos industriales y bueno, pues justamente acceder un poco más al tema de la sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares ESG. Gracias. Y unos datos a nivel global, por ejemplo, rápidamente, actualmente hay alrededor de 1.418 proyectos de hidrógeno en todo el mundo, una muy buena cantidad. Europa es el líder en propuestas de proyectos de hidrógeno, seguido del continente americano. América Latina tiene el segundo mayor volumen de inversiones anunciadas. Y a nivel global, estos 1.400 proyectos, alrededor de 1.400 proyectos, pues tienen inversiones estimadas de 570.000 millones de dólares o 570 billones de dólares. Entonces, como ustedes ven, pues los proyectos van avanzando y pues cada vez se suman más a nivel mundial. La siguiente, por favor. Pero cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción de la molécula, sino también hablamos del desarrollo de nuevas industrias manufactureras en México, ¿no? México podría convertirse, por ejemplo, en un líder fabricante de vehículos a hidrógeno y ser muy competitivo en la fabricación de turbinas eléctricas a hidrógeno, los equipos que producen el hidrógeno limpio, que son electrolizadores, tanques de almacenamiento, compresores, tuberías, válvulas, en fin, diferentes componentes que se pueden fabricar en México utilizando nuestras capacidades y permitiendo pues, que México se posicione como uno de los grandes fabricantes y productores de hidrógeno a nivel mundial. La siguiente, por favor. Y para dar una visión rápida de en dónde estamos parados, actualmente en México hay 24 proyectos ya de hidrógeno en desarrollo, en diferentes etapas de desarrollo. Estos 24 proyectos van a producir hidrógeno, metanol y amoníaco verdes. Y el monto total de inversión de estos 24 proyectos es de alrededor de 21.000 millones de dólares, una cantidad muy importante de dinero. Y además hay proyectos prácticamente en todas las regiones del país, tanto en el sur como en el centro del país, en el Bajío, y desde luego en el noreste, en el norte del país y también en Baja California. Entonces, pues tenemos una buena cobertura regional, digamos, de proyectos de hidrógeno. La siguiente, por favor. Y bueno, pues estos son los asociados de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Creemos que tenemos un ecosistema interesante aquí donde se conjuntan desde productores de gases industriales, nitrógeno, helio, argón, oxígeno, hidrógeno, de los más grandes a nivel mundial. Y también empresas, por ejemplo, empresas petroleras están desarrollando proyectos de hidrógeno, empresas también que están vinculadas al tema de movilidad y también empresas de generación de energía renovable y convencional, empresas vinculadas al tema bueno, al gas natural, al transporte y suministro de gas natural, y también empresas que están vinculadas a la tecnología, que fabrican los equipos para producir hidrógeno verde y otra tecnología relacionada con turbinas, en fin, un ecosistema interesante aquí
que vemos reflejado en este slide que nos muestra pues quiénes son los que están participando en México, en la asociación y que son los que están impulsando los proyectos que se están desarrollando a nivel México y a nivel global, porque muchos de estas empresas también tienen proyectos a nivel mundial o en otras partes del mundo. Entonces, pues bueno, esto es básicamente una probadita, ¿no? Muy rápida de lo que es el hidrógeno, de lo que estamos haciendo en México y lo que se está haciendo también a nivel global. Entonces creemos que pues impulsando el hidrógeno podemos descarbonizar y podemos impulsar o contribuir a la lucha contra el cambio climático e impulsar la transición energética a nivel global que tanto falta nos hace. Muchas gracias por la invitación nuevamente a Alex y a Juan y pues espero que nos podamos ver pronto por ahí en el evento de Chasing Dragons. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Juan y Alex, por la invitación a este evento. Yo soy María José Treviño, soy directora general de Clean Energy en México y pues el día de hoy vamos a platicar sobre el impacto de la nueva regulación energética en las estrategias de sustentabilidad corporativa. La sostenibilidad pues se ha convertido en un pilar fundamental para la estrategia empresarial moderna. Y los criterios de ESG, ambientales, sociales, de gobernanza, no solo reflejan un compromiso con el desarrollo responsable, sino que también influyen en la competitividad, la rentabilidad, el acceso a financiamiento, inclusivamente. En un entorno regulatorio en constante evolución, las empresas están enfrentando retos muy importantes para alinear sus estrategias de sustentabilidad con las nuevas disposiciones legales en México. La reciente reforma a la ley del sector eléctrico ha modificado este panorama energético, impactando directamente la planeación, la ejecución de estas iniciativas sustentables para los corporativos. Y en esta presentación, mi objetivo va a ser brindarles un análisis realista sobre los cambios regulatorios y su influencia en las estrategias corporativas de ESG. Vamos a explorar cómo las empresas pueden adaptarse, mitigar riesgos, aprovechar oportunidades dentro de este marco o nuevo marco normativo. Y vamos a abordar preguntas claves como las que ven aquí, cómo afectan estos cambios en los costos operativos y a la competitividad de las empresas, cuáles son las opciones viables para garantizar el acceso a energía limpia, qué estrategias de mitigación y transparencia pueden fortalecer la posición de las compañías en el mercado. Y a través de datos, ejemplos, herramientas prácticas, en este poco tiempo que tenemos, el análisis va a buscar proporcionar una visión integral que permita a los líderes empresariales a tomar decisiones informadas en el contexto actual. La nueva reforma energética en México propuesta ha introducido cambios sustanciales en la estructura del sector eléctrico, impactando generación, transmisión, distribución, comercialización de energía y consumo, por supuesto. La prevalencia del Estado en la generación eléctrica con un mínimo del 54% ha generado incertidumbre en el acceso a energías renovables para empresas privadas. En este nuevo marco normativo se prioriza la seguridad energética y la autosuficiencia nacional, pero también plantea retos significativos para los actores del mercado. Y entre las principales restricciones a la participación privada pudiera destacar los siguientes elementos que ven en pantalla. La planeación estratégica reservada al Estado. El Estado, a través de la CFE y la CENER, asume un papel predominante en la planificación del sector eléctrico, reduciendo la autonomía de los privados en la definición de la expansión del sistema. Y entran también distintos actores como la Comisión Nacional de Energía, que jugará un papel importante. La segunda es las limitaciones en la obtención de permisos. Se han endurecido los requisitos y tiempos de aprobación para los nuevos proyectos de generación privada y esto va a dificultar la inversión en energía renovable. La tercera, cambios en el acceso a la red eléctrica. La regulación favorece la distribución de energía generada por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, lo que puede afectar la viabilidad de los proyectos de autoabastecimiento y contratos con generadores privados. La modificación en la
la asignación de certificados de energía limpia, los CELS. Ahora, solo las plantas construidas bajo ciertos criterios podrán obtener estos certificados y esto reduce la competitividad de nuevas inversiones en energías renovables. Por último, reducción de incentivos para energías renovables. La falta de nuevos proyectos y financiamiento públicos ha limitado el crecimiento de estas opciones sostenibles para el sector privado. Estas restricciones pueden afectar diariamente la competitividad de las empresas, limitando su capacidad para cumplir con estos compromisos ESG, reducir costos operativos y garantizar un suministro confiable de energía limpia. En la siguiente lámina podremos ver este panorama de la nueva regulación energética en México. Analizamos cómo ha cambiado la generación de electricidad en México y sus impactos en las emisiones. Desde la política de confiabilidad implementada en la pasada administración, donde se priorizó la generación de base firme, favoreciendo las plantas de CFE y desplazando a los productores independientes de energía, las PIEs, en su mayoría renovables. La gráfica de la izquierda muestra cómo la participación de CFE en la generación ha aumentado, mientras que la de los PIEs ha disminuido. Y esto ha llevado a una mayor dependencia de combustibles fósiles como el gas natural y el combustóleo, ya que en su mayoría la CFE cuenta con centrales de este tipo. Y al mismo tiempo podemos observar en la gráfica de la derecha, el factor de emisión del país también ha aumentado. Y esto significa que el sistema eléctrico se ha vuelto menos eficiente en términos de emisiones. Este situación se acentúa con la nueva legislación. Establece que el despacho de la electricidad priorizará por las leyes o por ley a las centrales de CFE sobre renovables. Y esto puede generar mayores costos para las empresas al depender de generación más contaminante y aumentar la incertidumbre en la inversión de energías limpias y dificultar el cumplimiento de compromisos ESG. A pesar de los cambios en el sector energético, también existen oportunidades para que los consumidores accedan a un suministro competitivo y con menores emisiones. En estas próximas láminas vamos a explorar las opciones dentro del mercado calificado y la generación distribuida como estrategias claves para optimizar costos y garantizar energía limpia. Esta gráfica nos muestra la actual matriz energética de México, donde la mayor parte de la generación proviene de fuentes convencionales, como el gas natural, el carbón y el combustóleo. Y aunque existe una participación de renovables, aún está limitada en comparación con el total del sistema. Si bien es posible encontrar oferta de suministro de energía renovable en el mercado, existe también el riesgo de que la disponibilidad comience a reducirse debido a cambios en la regulación, en restricciones en el despacho, en la priorización de generación convencional por parte de CFE. Y esto se podría traducir en un aumento en los costos de energía limpia. Al final, pues es un mercado, oferta y demanda, y una mayor dificultad para asegurar estos contratos con alta participación renovable. Entonces, a través de estos contratos con suministradores calificados, las empresas sí pueden acceder a electricidad con una mayor proporción de energía renovable. Sin embargo, esto va a depender de la disponibilidad de la misma en el mercado. Y esto siempre puede ser evaluado a través de un RFP como los que hacemos en Acclaim de forma continua. Existen también otros mecanismos que podrías combinar con este tipo de esquemas, como es la adquisición de instrumentos de compensación, que estaremos hablando más adelante, o con generación en sitio, donde una estrategia híbrida podría ser el mejor enfoque para garantizar estos costos competitivos y un suministro más sostenible. Más allá de la compra de energía, muchas empresas están evaluando la posibilidad de generar su propia electricidad como una estrategia de ahorro y de sostenibilidad, especialmente haciendo frente a lo que ha venido platicando la presidenta Sheinbaum en cuestión a su interés por la generación en sitio. Y a continuación vamos a explorar las principales opciones disponibles en base a esta nueva reforma. La primera es generación distribuida, que viene siendo ahora
menor a 0.7 megas, que es 700 kilowatts. Para empresas con menor consumo, la generación distribuida con paneles solares es una opción atractiva. Te permite esta modalidad que se extenda de permiso, reducir, digamos, los tiempos de los trámites de interconexión, se vuelve mucho más sencillo, suma directamente los compromisos corporativos de descarbonización y existe además un beneficio económico en la mayoría de los casos. Los proyectos de autoconsumo, que son de 0.7 a 20 megas, para industrias con mayor demanda existen proyectos de autoconsumo conectados a la red que requieren trámites simplificados y permiten maximizar el uso de energía renovable. Este concepto del autoconsumo, digamos que también pues, es parte del vocabulario nuevo. Los proyectos aislados o híbridos. En zonas con acceso limitado a la red o donde la confiabilidad del suministro es crítica, los proyectos de generación aislada o híbrida, solar más almacenamiento, también pueden ser una opción viable. En este sentido, existen múltiples formas de estructurar la inversión en proyectos de autoconsumo, casos de negocio que hay que explorar, desde el financiamiento propio hasta asociaciones estratégicas donde entran varios actores. Y como consultores nosotros lo vemos todos los días. Nosotros apoyamos en la formulación de estrategias personalizadas. Se deben de evaluar las diversas alternativas y mixes en el portafolio desde un aspecto técnico, desde un caso de negocio, desde las restricciones y características de cumplimiento por parte de cada corporativo. Y de esa manera poder tomar decisiones pues informadas que maximicen los beneficios de estos esquemas energéticos. Ahora, bien, las nuevas disposiciones regulatorias han modificado los mecanismos de cumplimiento para empresas que buscan asegurar su acceso a energía limpia y reducir estos costos operativos. Y los usuarios calificados y suministradores deberán revisar sus contratos de energía para evaluar su viabilidad bajo el nuevo esquema tarifario. La incertidumbre en el otorgamiento de certificados de energía limpia, los CELS, pueden aumentar los costos de cumplimiento ESG y limitar la capacidad de las empresas para alcanzar sus objetivos de descarbonización. Y es importante diferenciar entre un CEL y un IREC, un International Renewable Energy Certificate. Los CELs son de aplicación nacional y su adquisición es obligatoria por ley para compensar el consumo de energía no considerada limpia. Y por otro lado, los IRECs se comercializan en mercados voluntarios y son utilizados por empresas para demostrar su compromiso con la sostenibilidad y cumplir con estándares ESG internacionales. Y debido a la falta de crecimiento en proyectos de generación renovable en México en los últimos 6 años, los costos de adquisición de IRECs nacionales han incrementado considerablemente. Esto ha afectado la capacidad de las empresas para mitigar su huella de carbono de manera eficiente. Aquí podrán ver también que los costos de estos varían entre sí y entonces también es importante entender cómo se cumple y cómo se adquieren o producen de forma óptima y competitiva estos instrumentos. Y a través de centrales de generación solar podemos certificar los IRECs. Más o menos un 1% de todos los proyectos de generación distribuida solar cuentan con este tipo de certificado, de tal manera si se hace y se lleva por este camino, se busca la comprobación de energía renovable de forma directa desde su activo de generación y en muchos casos también se justifica con un caso de negocio muy interesante. El entorno regulatorio en México presenta retos en términos de certidumbre y cumplimiento, ¿no? Y la volatilidad en la participación de estas políticas energéticas y la falta de claridad en la emisión de CELS pueden afectar la planificación estratégica de las empresas, más aún cuando agregamos factores como las negociaciones de tratados y los aranceles que podrían también llegar a impactar a los energéticos de los cuales depende México, como el gas natural. Las compañías deben adoptar prácticas de transparencia, mejorar su gestión de riesgos regulatorios y de mercado. Es decir, el analizar la estrategia, el implementar la estrategia, el negociar contratos, el invertir en activos no es suficiente. Hay que administrarlo. Un enfoque proactivo en la comunicación de compromisos ESG y el monitoreo constante de la evolución de la normativa, pues van a permitir
minimizar los impactos negativos que podrían llegar a haber. La adaptabilidad empresarial frente a cambios en la política energética es crítica, ¿no? Para mantener la competitividad en un entorno regulatorio incierto, las empresas deben de fortalecer su capacidad de adaptación y resiliencia. No es una opción. La innovación y la digitalización juegan un papel clave en la transición energética y la integración de nuevas tecnologías en eficiencia energética y almacenamiento pueden mejorar la seguridad del suministro, reducir costos también a largo plazo. Hoy en día se pueden incorporar lectores de medición, como ejemplo, que permitan monitorear tendencias a través de la recopilación de datos, de Big Data, y en base a esto poder tomar decisiones más informadas, llevar a cabo acciones mucho más precisas. Además, hay que también considerar que las empresas con mayor frecuencia están incorporando inteligencia artificial y el uso de más tecnología, lo cual va a incrementar de forma continua el consumo de la energía y habrá que hacer frente también a este dinamismo dentro de las propias empresas. Las entidades pues más relevantes que vemos en torno a la sostenibilidad, pues es importante identificar a qué marco o estándar estará la política de sostenibilidad alineada de su empresa, ya que de esto va a depender qué mecanismos de comprobación de acciones de reducciones de emisiones van a ser aceptadas. También pues que en México también vale la pena comentar que existe la obligación para que las empresas hagan su inventario y registro de emisiones, y partiendo de obligaciones, habrá que analizar qué otras alternativas existen de suministro y de tecnología para poder evaluar y diseñar la estrategia que se debe de implementar. La nueva regulación energética en México representa retos como la incertidumbre en el acceso a energía limpia, mayores costos de cumplimiento y limitaciones en generación distribuida, de alguna forma. Sin embargo, existen soluciones estratégicas que van a permitir mitigar estos efectos, desde la optimización de contratos, pasando por oportunidades en el autoconsumo, el suministro calificado y la generación propia de energía renovable. Así también como el registro y el uso de IREX para el cumplimiento ESG. Hay un sinfín de alternativas que se pueden implementar. Y en Acclaim manejamos el 15% del volumen de energía presente en el mercado, lo que nos permite tener una visión integral de las tendencias y oportunidades. Y aquí les queremos mostrar actualmente el 60% del portafolio que gestionamos tiene suministro renovable. Esto permite pues visualizar lo que las empresas están haciendo y las decisiones que están tomando. Esto ayuda a mitigar más de 1 millón de toneladas de CO2 anualmente, y nuestro objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar estrategias personalizadas para optimizar costos, asegurar la resiliencia operativa y cumplir con sus compromisos ESG en este entorno pues tan cambiante, ¿no? Contamos con estos conocimientos y herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones informadas y aprovechen al máximo las oportunidades del mercado energético en México, que sin duda son muchas. Si tuvieran cualquier duda sobre cómo avanzar en este nuevo entorno, pues con mucho gusto pueden contactarme. Muchísimas gracias otra vez a Chasing Dragons, Alex, Juan, por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.